La función número 1 de sollen es expresar la voluntad de alguien. Si no tenemos contexto, no sabemos de quién es la voluntad, pero sí sabremos en quién recae. Por ejemplo, en esta oración, Er soll um 10 Uhr ankommen. él debe llegar a las 10. Sabemos que es voluntad de alguien, aunque no exactamente de quién, pero que el sujeto, en este caso él, tenga que llegar a las 10 horas. Er soll um 10 Uhr ankommen. En este otro ejemplo, la persona ich, yo, está preguntando si tiene que ayudarle a la persona tú, que aquí está declinada en dativo, como dir. Soll ich dir helfen? Significaría, ¿debo ayudarte? Soll ich dir helfen? Du solltest mich doch daran erinnern. En este siguiente ejemplo, como el anterior, también podríamos deducir de quién es la voluntad. Esto estaría aquí entonces en pretérito y lo traduciríamos como tú me debiste recordar de ello. También es posible que quien tenga que hacer la acción no sea una persona, sino que sea algún otro sustantivo. Como por ejemplo en la oración, Theater soll subversiv sein. el teatro debe ser subversivo. Nuestro sujeto sería teata y como es tercera persona singular lo estamos conjugando nada más con el soll. Recordemos que el otro verbo siempre va a ir hasta el final y en infinitivo. Otro ejemplo sería, Was soll das für einen Zweck haben? literalmente, ¿qué debe tener eso por objetivo? Was soll das für einen Zweck haben? Aquí es eso, es el sujeto de nuestra oración e igualmente por ser un singular vamos a conjugarlo aquí de esta manera. Y otra oración más, Was soll das bedeuten? que la traduciríamos como ¿qué debe eso significar? ¿Qué debe significar? En español más bien diríamos ¿qué significa eso? Was soll das bedeuten? Pero con el sol le damos la idea más o menos así como ¿cuál debe de ser su significado? ¿O qué debería significar? Que por supuesto no utilizaríamos eso en español, pero es una manera de explicarnos qué está haciendo este sol aquí. La segunda función más importante de sollen es expresar que al sujeto le conviene hacer algo, o se considera como correcto que lo haga, o le proporciona alguna ventaja y de esa manera se le recomienda. Aquí tendríamos varias oraciones como recomendaciones de los doctores, por ejemplo esta, Der Arzt sagt, ich soll Stress vermeiden. donde el doctor le da la recomendación, le dice que evite el estrés. Der Arzt sagt, ich soll Stress vermeiden. El doctor dice que debo evitar el estrés. En esta función también vamos a encontrarnos muchas veces el verbo sollen conjugado en Conjunctiv 2, porque así la recomendación suena de una manera más amable o no tan directa. Por ejemplo aquí, Du solltest dich mal wieder richtig ausschlafen. ¿qué significaría tú te deberías de poner a dormir realmente bien? Y una oración más. Wir sollten etwas für unsere Gesundheit tun. Aquí nosotros estamos dando la recomendación y en nosotros mismos recae. Nosotros deberíamos hacer algo por nuestra salud. Y en esta misma función también podríamos hacer ciertos preceptos morales, como por ejemplo los mandamientos. En este caso, Du sollst nicht stehlen. lo traduciríamos como no debes robar. O por ejemplo, Du sollst nicht töten. sería no debes matar. De hecho aquí la traducción en futuro en español también es muy adecuada. No robarás o no matarás. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht töten. Tiene también esa idea del deber o no deber hacer algo, que más adelante veremos, esta idea del futuro está muy ligada al verbo sollen. Y veamos ahora una cita de Nietzsche, Du sollst der werden, der du bist. que dice, tú debes llegar a ser aquel que tú eres. Du sollst der werden, der du bist. También es posible sustituir nuestro verbo que tiene el contenido, nuestro verbo en infinitivo, por un es o por un das. Por ejemplo, en la oración deberías descansar, du solltest dich ausruhen, podríamos contestarlo con ja, das sollte ich, en lugar de decir ja, ich sollte mich ausruhen. O sea que lo traduciremos en español como sí, eso debería yo. La siguiente función de sollen es una de aquellas que no se suele ver en los libros de curso por una razón práctica, es una función más avanzada, pero tampoco es una función demasiado complicada. De hecho, es bastante divertida esta porque nos ayuda a expresar algunas frases o preguntas retóricas, o también tiene otras funciones. Veamos algunos ejemplos, como Soll ich dir alles erklären? literalmente ¿debo explicártelo todo? Soll ich dir alles erklären?
Claro, es una pregunta retórica, no se refiere literalmente a si tiene que explicárselo todo, pero quien está usando esta expresión está siendo irónico con su interlocutor. O también este otro ejemplo, Wie soll ich deine Worte auffassen? que dice literalmente, ¿cómo debo de entender tus palabras? Podría estar expresando cómo puedo entender tus palabras si estás siendo muy claro con ellas o a lo que quieres llegar con ellas. Puede haber también cierta ironía aquí, algo así como, ¿cómo quieres que entienda tus palabras? Y una más, también pregunta retórica, sería, Wir sollten etwas für unsere Gesundheit tun. Que la traduciremos como, ¿cuántas veces te lo tengo que volver a decir? También en esta función podemos encontrar algunas amenazas, como en la oración, Das sollst du bereuen. literalmente, eso debes tú lamentar, Das sollst du bereuen. o debes de arrepentirte de eso. Y aquí en español lo traduciríamos como en futuro, o sea, lo lamentarás o te arrepentirás. Otra expresión más que la traduciríamos en futuro sería, Das sollst du mir büßen. que lo traduciríamos algo así como me las pagarás. Das sollst du mir büßen. Y esta función también nos permite hacer expresiones como Der Kuckuck soll dich holen. literalmente el Kuckuck, que es la palabra que se le da al pájaro cucú, pero es un eufemismo para el diablo, que incluso esta misma expresión a veces la podemos encontrar literalmente con la palabra diablo, o sea, der Teufel soll dich holen, como que te lleve el diablo. Otro ejemplo es esta expresión retórica de la persona que dice, Nun ja, was soll ich sagen? ¿qué debo decir? No está realmente esperando una respuesta, sino que lo podríamos tomar, por ejemplo, como una oración que se hace a sí mismo para tener una especie de pausa para pensar, Nun ja, was soll ich sagen? o con el objetivo de encontrar algo que decir, pues está expresando inseguridad en lo que va a decir. Otras preguntas retóricas que tenemos también son, Soll das ein Scherz sein? literalmente, ¿debe ser esto una broma? Que lo traduciríamos como, ¿es esto una broma? Soll das ein Scherz sein? O la pregunta, Was soll der Quatsch? literalmente, ¿qué debe? Y está oculto el verbo ser o significar. Y luego la palabra la tontería, o sea, lo traduciríamos como ¿qué significa esta tontería? Was soll der Quatsch? Otra forma típica que podremos encontrar sería con la expresión Was sollen denn die Leute davon denken? que literalmente la traduciremos por ¿qué debe pensar la gente de ello? Pero más bien sería nuestro ¿qué pensará la gente de ello? Y aquí tenemos otro ejemplo donde lo común en español sería traducir la oración con verbo sollen como futuro. Y vamos con la cuarta función, que es expresar una opinión o una suposición. Por ejemplo, en la oración, Sie soll angeblich sehr intelligent sein. literalmente, ella debe de ser muy inteligente. Y equivale también a una función similar que tenemos en español. También, por ejemplo, en la oración, soll krank sein. aquí estamos haciendo una suposición como él no vino hoy a trabajar, por lo tanto, él debe estar enfermo. En español también, pues, tenemos esta misma función. Y vámonos con nuestra quinta función que nos sirve para expresar duda. Hay una incertidumbre o una inseguridad, por ejemplo, en la oración. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Literalmente, yo no sé qué debo hacer. Aquí es la primera persona en la que tiene duda acerca de algo, que en este caso es qué es lo que tiene que hacer, pero también nos lo podemos encontrar con otra persona, por ejemplo en la oración. Sollten Sie nicht noch bis Freitag zu Hause bleiben? Que la traduciremos como ¿no debía usted permanecer hasta el viernes en casa? En español, nuestro verbo deber también nos serviría para hacer este tipo de oraciones, como no debía ocurrir esto así o no debía de ser esto de tal manera, que nos ayuda a expresar dudas de cómo sucedieron las cosas. Y vamos a ver una frase más que nos sirve como fórmula para expresar condiciones, que será ¿Solltest du meine Hilfe brauchen? Ich bin zu Hause zu erreichen. Y esto lo traduciríamos como un si X cosa sucediera, entonces tendremos una segunda oración, que en alemán esto lo hemos visto con la expresión wenn. Y aquí una frase que puede estar en Konjunktiv 2 y después otra segunda frase con la consecuencia de lo que pasaría, pero esto también lo podemos sustituir con el verbo sollen. Y para ello vamos a tomar el Konjunktiv 2 de sollen, sollte, lo conjugamos y lo ponemos en primera posición, de esta manera. Eines Tages, falls du wiederkommen solltest und arbeitslos bist und nicht weißt, wo du hin sollst, kannst du bei mir in meinem Schloss wohnen.
Danke, Kumpel. Y aquí dice, eines Tages, algún día, falls du wiederkommen solltest, en caso de que vuelvas, o literalmente en caso de que debieras volver, und arbeitslos bist, y si estás desempleado, und nicht weißt, wo du hin sollst, y no sabes a dónde debes ir, kannst du bei mir in meinem Schloss wohnen. Puedes vivir conmigo en mi castillo.